Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos, los conoceréis. Hemos estado analizando el tema de los falsos profetas basados en este pasaje del Sermón del Monte, y hasta el momento hemos visto tres cosas: la definición de un falso profeta, el engaño del falso profeta, la doctrina del falso profeta, y hoy veremos, en esta última entrega especial, en cuarto lugar, el desenmascaramiento del falso profeta. El desenmascaramiento del falso profeta. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Lo primero que encontramos aquí es que ciertamente es posible reconocer a los falsos profetas. Si seguimos de cerca las directrices que el Señor nos da, podremos guardarnos de caer en las garras de estos hombres. Note que Cristo dice, los conoceréis. Y aquí el Señor está utilizando una palabra compuesta que puede ser traducida, conocer cabalmente. Cristo nos dice que ciertamente es posible detectar quién es un falso profeta. A pesar de la sutileza de estos hombres, que vienen a nosotros vestidos de ovejas, siendo en verdad lobos rapaces, es posible desenmascararlos, dice el Señor. Sin embargo, hay dos extremos que debemos evitar en la aplicación de esta regla. Hay dos errores graves que tenemos que evitar con respecto al reconocimiento de los falsos profetas. El primero es pretender que podemos señalar infaliblemente quién es y quién no es un falso profeta. Ese es un extremo. Y el otro extremo es asumir la posición de que es imposible determinar tal cosa. No debemos juzgar a los demás. Si el individuo dice ser un cristiano y viene a mí con una Biblia hablando de Cristo, ¿quién soy yo para decir que él es un farsante? Yo solo soy un simple cristiano. Yo no tengo capacidad para juzgar a nadie. Ese es un extremo. El extremo del que decide no evaluar nada ni examinar nada. A menos que el individuo predique algo abiertamente herético, que niegue la Trinidad o la inspiración de la Escritura, estos hermanos piensan que no deben pasar juicio. Pero hermanos, no podemos ser tan simples como para pensar que el falso profeta vendrá a nosotros proclamando la herejía de una forma abierta y clara. Recuerden lo que Pedro nos dice en su segunda carta acerca de estos hombres. Dice que introducen encubiertamente herejías destructoras. Como vimos ya en pasadas entregas especiales, los falsos profetas tienden a ser muy sutiles. O sea que el asunto no es tan simple como parece. No obstante, y a pesar de ser una actividad encubierta y sutil, Cristo nos dice que sí podemos mirar más allá de las sutilezas y descubrir el engaño. Claro, evitando ambos extremos, el de aquel que cree que no debe juzgar nada, y el de aquel que cree poseer la capacidad de juzgarlo todo con un juicio infalible. La segunda enseñanza que extraemos de nuestro texto es que la responsabilidad de desenmascarar al falso profeta es individual, no únicamente eclesiástica. Claro, la iglesia está llamada a defender la verdad y a cuidarse de los falsos profetas, pero nuestro texto enfatiza el hecho de que hay una responsabilidad personal e individual envuelta en todo esto. Noten el texto una vez más. Por sus frutos los conoceréis. Literalmente, por sus frutos vosotros los conoceréis. ¿Quiénes son los que reconocerán a los falsos profetas a pesar de su disfraz? ¿Algunos privilegiados de la iglesia? ¿Alguna élite especial? Veamos el contexto.
Mateo 7:13 y 15 al 16. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Noten, los mismos que tienen la responsabilidad de entrar por la puerta estrecha son los que deben guardarse de los falsos profetas y son también los que deben desenmascarar a estos hombres. Cada uno es responsable. Si de veras ama el estado de su alma, debe mantenerse en guardia para no ser engañado por los falsos profetas. Romanos capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Mi hermano, mi hermana, esa no es la responsabilidad de los pastores, o de los diáconos, o de los maestros de escuela dominical. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros de manera particular e individual. Ahora, antes de continuar adelante, permítanme traer a colación al menos 3 aplicaciones que se desprenden de esta verdad. En primer lugar, si es responsabilidad de cada uno de nosotros mantenernos en guardia contra los falsos profetas, si es nuestra responsabilidad discernir quién es un falso profeta, entonces es también nuestra responsabilidad dedicarnos con ahínco a conocer las Sagradas Escrituras. ¿Cómo podemos discernir lo que debemos discernir si desconocemos las Escrituras? Esta es la verdad de Dios, la palabra de Dios. La única manera en que podemos guardarnos para que no nos metan gato por liebre es examinándolo todo a la luz de las Escrituras. Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos hombres de Berea cuidaban sus almas con esmero. Cada día, no cada semana ni cada mes, cada día escudriñaban las Escrituras. Y este verbo se usa para referirse a una investigación cuidadosa como la que se realiza en un proceso judicial en un interrogatorio. Hermanos, es responsabilidad de cada uno de nosotros desarrollar ese mismo espíritu. No estamos hablando de ser hipócritas, no. Estamos hablando de desarrollar nuestro discernimiento. Y eso solo será posible en la medida en que nos sumerjamos en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, por cuanto es nuestra responsabilidad mantenernos en guardia contra los falsos profetas, necesitamos también depender del Espíritu Santo para no caer en el error. En Juan 16:13 dice Cristo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ahora noten el balance de estas 2 aplicaciones. Debemos conocer las Escrituras y debemos depender del Espíritu Santo. No es una cosa o la otra, es una y la otra. Necesitamos la guía de la palabra de Dios, necesitamos la ayuda del Espíritu también. Una va de la mano con la otra. El Espíritu nos guía a través de la palabra. Pablo señala las Escrituras en Efesios 6:17 como la espada del Espíritu. Clamar por una dirección directa del Espíritu Santo, pasando por alto las Escrituras, es puro fanatismo.
Necesitamos la Escritura, necesitamos la asistencia del Espíritu de Dios, porque de lo contrario, no podremos guardar nuestras almas del error y del engaño. Hermanos, detengámonos a pensar por un momento que si en el tiempo del Señor el peligro de los falsos profetas era tan considerable, al punto que Cristo tuvo que dar esta advertencia, ¿cuánto más no lo será hoy que estos engañadores cuentan con la facilidad de tantos medios de comunicación masiva? Hoy día recibimos un bombardeo constante de falsedad por medio de la Internet, de las redes sociales, de libros, de revistas, radio, televisión, y esto sin contar con todos aquellos que llegan a tocarnos la puerta. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, la asistencia del Espíritu de Dios? Él es quien guía al creyente a la verdad. Él es quien nos ilumina para que podamos entender la verdad. Pero aún queda una tercera aplicación de esta enseñanza antes de pasar a mi próximo punto, y es la siguiente. La Iglesia juega un papel de primer orden en la capacitación del creyente para desenmascarar al falso profeta. La Iglesia juega un papel de primer orden en la capacitación del creyente para desenmascarar al falso profeta. Hemos dicho que necesitamos desarrollar nuestro discernimiento para distinguir la verdad del error. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar ese discernimiento? Ya lo dijimos, a través del estudio personal de las Escrituras en dependencia del Espíritu Santo. Pero necesitamos también la instrucción que recibimos a través de la Iglesia. 1 Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Noten, de acuerdo a este pasaje, la Iglesia es un instrumento de proclamación y defensa de la verdad de Dios. La Iglesia es el lugar donde la verdad es diseminada, donde la verdad es proclamada, abrazada y aplicada en la vida de los hermanos. ¿Cómo puede una iglesia caminar hacia la madurez? Bueno, Pablo nos da la respuesta en Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de equipar o de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, hemos visto ya que este pasaje nos enseña primero que es posible reconocer a los falsos profetas a pesar de sus sutilezas y engaños, y segundo, vimos que es responsabilidad de cada uno desarrollar su discernimiento para guardarse de los falsos profetas. Pero nuestro texto también nos enseña algo más. ¿Cuál es el medio a través del cual los falsos profetas pueden ser descubiertos? Versículos 16 al 20 de Mateo 7. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis.
Pregunta, ¿cuál es el medio a través del cual descubriremos a estos hombres? A través de sus frutos. No a través de sus hojas, ni a través de sus flores, sino a través de sus frutos. Algunos árboles son muy parecidos, tanto que a menos que seamos expertos en fitología o en botánica, no podríamos distinguirlos a simple vista. Ahora bien, si se trata de un árbol frutal, entonces será muy fácil de reconocerlo una vez produzca sus frutos. El árbol se conoce por sus frutos. Pero, ¿qué es un fruto? Bueno, alguien lo definió como la expresión de la vida y naturaleza de una planta específica. Eso es fruto. La expresión de la vida y naturaleza de una planta específica. Supongamos por un momento que 3 personas se encuentran de repente con una mata de guineo, o banano como le llaman en otros países. Uno de ellos dice, esta mata es de guineo. Otro dice, no, es una mata de plátanos. Y el otro dice, no, es una mata de rulos. Y aquí comienza entonces la discusión. Ninguno quiere ceder. Los 3 están seguros de que tienen la razón. Pero finalmente uno de ellos encuentra una salida para el conflicto. Volvamos dentro de unos meses y veremos de qué es la mata por el fruto que produzca. ¿No es esta una salida adecuada? El árbol se conoce por el fruto, y lo que el Señor nos enseña es que ese mismo principio se aplica en el reino espiritual. Una mata de mango no puede dar manzanas, ni una de higos puede dar cerezas, pues así tampoco puede un árbol malo dar frutos buenos, ni viceversa. ¿Cuáles son estos frutos que distinguen al profeta falso del verdadero? Bueno, antes de pasar a ver esto de manera específica, quisiera que noten brevemente algunas generalidades de nuestro texto. Por un lado, noten que ambos árboles dan fruto. El buen árbol y el mal árbol no se distinguen en el hecho de que uno da fruto y el otro no. Los dos dan frutos. La diferencia está en la cualidad del fruto. Uno da frutos buenos y el otro da frutos malos. Eso por un lado. Por otra parte, noten que allí no dice que uno da frutos buenos y el otro da frutos podridos. No siempre la diferencia en el fruto es tan evidente. No olvidemos que el problema con los falsos profetas es su sutileza. Estos hombres parecen ser lo que no son. Si vemos a un hombre borracho y blasfemo haciéndose pasar por siervo de Dios, bueno, inmediatamente llegaríamos a la conclusión de que es un mentiroso. Pero en el caso de los falsos profetas, el asunto es más sutil, más engañoso. Estos hombres parecen ser ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Habiendo visto entonces el asunto de manera general, veamos también brevemente ¿qué frutos son estos de manera específica? Al evaluar a los maestros de la palabra de Dios, hay 2 áreas cruciales que debemos examinar. 2. Sus doctrinas y su carácter. Ambos elementos deben ser evaluados para determinar si un hombre es o no es un falso profeta. Miren, hermanos, debemos aprender a separar la doctrina de un hombre de su personalidad, lo mismo que debemos aprender a separar la doctrina de un hombre de su éxito aparente. La personalidad de un individuo puede ser sumamente atractiva y poseer ciertas características que nos resulten muy agradables, pero eso no debe cegar nuestro discernimiento. Pero es que tal o cual persona se ve tan buena gente, es tan gentil, ha sido tan amable conmigo. ¿Cómo puedo decir que es un falso profeta? Bueno, ¿qué es lo que tal individuo enseña? ¿Es su enseñanza conforme a la Escritura? ¿Sí o no? Eso es lo que debe determinar nuestro juicio. ¿Qué es lo que el individuo cree y predica? Y lo mismo podemos decir de los números. La pregunta que debemos hacernos no es ¿cuánta gente lo sigue? No, hermanos, la pregunta sigue siendo la misma.
¿Qué es lo que predica? ¿Cuál es el contenido de su credo y de su predicación? Dice la Biblia, porque si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito de Dios. Gálatas 1:8. Así que debemos aprender a distinguir la doctrina del individuo de su personalidad y de su éxito aparente. Así que debemos tomar en cuenta estas dos cosas, sus creencias y su carácter. ¿Cómo reconoceremos a los falsos profetas? Por medio de sus creencias y por medio de su carácter. Por cuanto estos hombres distorsionan la doctrina bíblica, poseen como consecuencia un carácter también distorsionado. Hermanos, nosotros somos el resultado de lo que creemos. Un énfasis doctrinal desbalanceado, traerá como resultado un carácter también desbalanceado. Si quieres guardarte de no caer en las garras de un falso profeta, he aquí los frutos que debes examinar, sus creencias y su carácter. Esa y no otra ha de ser nuestra tabla de evaluación. Penosamente, esa no es la norma que todos aplican al día de hoy, y precisamente por eso muchos quedan atrapados en las garras del error. Hermanos, ¿cuáles son los elementos que se toman en cuenta hoy día para evaluar a los ministros del Evangelio? Podríamos citar al menos 5 normas usadas comúnmente para determinar quién es un siervo de Dios y quién no lo es. En primer lugar, algunos evalúan a los predicadores, o a las iglesias, o a los movimientos religiosos en sentido general. Algunos lo evalúan por la cantidad de personas que logran aglutinar alrededor de sí. Pero yo me pregunto, ¿es eso lo que nuestro Señor dice aquí? ¿Por sus números los conoceréis? No, eso no es lo que Cristo dice en nuestro pasaje. Nada se menciona en este texto acerca de números o de cantidad. De hecho, más bien Cristo nos advierte en el versículo 13 que son muchos los que entran por la puerta de la falsa conversión, guiados en gran parte por los falsos profetas. Debo aclarar que no podemos por esto llegar ahora a la conclusión inversa. Que donde hay mucha gente debe ser falso. No. Lo que estoy diciendo es que los números no son una tabla de evaluación, ni a favor ni en contra, que no debemos basarnos en los números para llegar a ninguna conclusión. El apóstol Pedro predicó un sermón en Pentecostés que atrajo 3,000 almas a los pies de Cristo, y unos días más adelante otros 5,000 se añadieron a la iglesia. Sin embargo, a Jeremías y a Ezequiel les tocó un ministerio que no dio muchos frutos numéricos, pero tanto Jeremías como el profeta Ezequiel, como el apóstol Pedro, ministraron la palabra con el poder del Espíritu Santo. Los números no son una tabla de evaluación. No debemos concluir entonces que Dios está bendiciendo un ministerio simplemente porque ha logrado aglutinar mucha gente. Es el contenido de su predicación y la calidad de su fruto lo que habla a su favor. En segundo lugar, otros utilizan como tabla de evaluación el celo que las personas manifiestan en su ministerio. Eso tampoco prueba nada. ¿Han visto ustedes el celo con el que los testigos de Jehová se lanzan a las calles a vender sus revistas? ¿O el de esos mormones que dejan su familia y la comodidad de su país para venir a pasar trabajo en países como el nuestro? Vamos al texto otra vez. Allí no dice: por su celo los conoceréis. Se puede manifestar un gran celo por alguna creencia en particular y eso en nada acredita tal creencia como verdadera. Mateo 23:15. Los fariseos ayunaban 2 veces por semana, eran meticulosos con sus diezmos y guardaban el día de reposo de manera estricta. ¿Pero qué dice Cristo de ellos allí? En Mateo 23:15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? No es por el celo que los conoceréis, es por el fruto. En tercer lugar,
Tenemos que otros utilizan como tabla de evaluación los edificios y toda la infraestructura que un ministerio X pueda levantar. Pastor, tienen un edificio en el que caben miles de personas. Tienen tantos autobuses, programas de radio, programas de televisión, redes sociales, una escuela, un colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, todo eso es sorprendente, pero nuestro texto tampoco dice por sus edificios o por sus autobuses o por sus programas los conoceréis. Sencillamente no debemos usar esas cosas para evaluar a nadie, ni a favor ni en contra. Si usted ha ido a ciertos cementerios de nuestro país, por ejemplo, acá en República Dominicana, observará la belleza y majestuosidad de algunos panteones. Algunos panteones del cementerio, por ejemplo, del Cristo Redentor, son verdaderas obras de arte. Pero no importa qué tan grande o hermoso pueda ser un panteón, a nadie le gustaría vivir en uno, a menos que tenga algún desajuste emocional. Hermanos, un gran edificio levantado con el propósito de que la iglesia se reúna allí para adorar a Dios puede convertirse andando al tiempo en un mausoleo. ¿Cuántas catedrales en Europa son testigos mudos de esta triste realidad? Y no solo en Europa, sino también en muchas otras partes del mundo. Hoy no son más que sepulcros blanqueados como aquellos fariseos de quienes Cristo habla en Mateo 23, versículo 27. Así que no importa qué tan hermosos puedan ser tales edificios, si lo que hay dentro no es otra cosa que hipocresía e iniquidad, Dios no habita en ellos. Y si Dios no manifiesta su presencia en ellos, lo que hay allí es un gran panteón. Hemos dicho entonces que no debemos evaluar a los ministros ni sus ministerios en base a números, al celo que manifiestan en el desempeño de su labor, ni tampoco a los edificios o programas que hayan podido establecer. A esto debemos añadir, en cuarto lugar, los prodigios y dones extraordinarios. Tampoco deben servirnos para evaluar a los siervos de Dios. Muchos se sienten confundidos al ver que hay personas que parecen tener la capacidad de sanar a los enfermos o de hacer cosas que en verdad son sorprendentes y se preguntan, wow, pero ¿acaso no estará envuelto en todo esto el poder de Dios? Pastor, en esos cultos ocurren cosas verdaderamente extraordinarias. Yo lo sé, pero eso tampoco prueba nada. Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Segunda Tesalónica capítulo 2, versículo 11. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuidado, hermanos, cuidado. Volvamos a nuestro texto. Por sus frutos los conoceréis, no por los números, ni por el celo, ni por los edificios, ni por la oratoria, ni por los milagros. Allí dice, por sus frutos los conoceréis. Pregunta, ¿cuáles frutos? ¿Su credo? ¿Su carácter? He ahí lo que debemos evaluar de un hombre que afirma ser un siervo del Altísimo. Pablo dice a Timoteo en una ocasión, hijo mío, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. 1 Timoteo 4:16. He allí las dos cosas que un siervo de Dios debe vigilar celosamente de sí mismo y, por lo tanto, las dos cosas que la iglesia debe mirar al evaluarlo. Hemos de evaluar a los ministros del Evangelio en base a sus frutos, su credo, su teología, pero también su carácter. Somos salvos por la fe sola, pero la fe que salva no viene sola. Decía Martín Lutero que la iglesia cae o permanece en pie en base a la doctrina de la justificación por la fe sola.
Nuestro Señor Jesucristo describió con lujos de detalles cómo son esos ciudadanos de su reino. No que haciendo tales cosas seremos cristianos, es que si somos cristianos debemos manifestar tales cosas. Bienaventurados los mansos, los misericordiosos, los de limpio corazón, etcétera, etcétera. No es el fruto el que hace al árbol. Lo que Cristo dice es que el árbol se conoce por el fruto. ¿Quiénes son entonces estos árboles que no dan buen fruto en Mateo 7:19? Primeramente los falsos profetas, pero noten que hemos dicho primeramente, no únicamente. Esta declaración del Señor es aplicada en un contexto muy específico en ese pasaje, pero se trata más bien de una declaración general que puede ser aplicada a todo aquel que clame ser hijo de Dios. El Señor dice, todo árbol que no da buen fruto. ¿Y qué sucederá con los árboles que no den buen fruto? Será cortado y echado en el fuego. Ya hemos visto el sujeto de esta declaración. Veamos ahora mucho más brevemente lo que se predica de este sujeto. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y ahí está el destino del falso profeta. Esto es algo que ocurrirá ciertísimamente. No importa que el árbol esté lleno de hojas o lleno de flores. Si no da buen fruto, los buenos frutos que hemos mencionado hace un momento, será cortado y echado en el fuego. El destino final del falso profeta. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y en un tono similar dice en Juan 15:1-2, yo soy la vid verdadera, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Yo sé que no es muy popular hablar de una condenación eterna en estos tiempos modernos, pero es de esa condenación de la que hablan estos textos. He ahí el destino final de los falsos profetas y de todos aquellos que profesan la fe, pero que prefieren entrar por la puerta ancha y transitar por el camino espacioso. Bien, hermanos, ya hemos visto la definición de un falso profeta, su engaño, su doctrina, su desenmascaramiento y finalmente su destino, pero no me gustaría concluir esta entrega especial sin antes responder brevemente la siguiente pregunta. ¿Por qué permite Dios que haya hombres como estos que tanto daño hacen a la verdad y a las almas de los hombres? ¿Por qué Dios permite que existan los falsos profetas? Bueno, basados en la información que tenemos en la Biblia, podemos decir al menos dos cosas al respecto. En primer lugar, a través de los falsos profetas, Dios prueba el amor y la fidelidad de los que en verdad son suyos. A través de los falsos profetas, Dios prueba el amor y la fidelidad de los que en verdad son suyos. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Probamos la realidad de nuestro amor a Dios en que no daremos oído a sus enemigos. El error, mis hermanos, siempre ha sido más popular que la verdad. La verdad parece demasiado estricta a los oídos de aquellos que no aman a Dios. Y cuando se les ofrece salvación entrando por una puerta ancha y transitando por un camino cómodo y espacioso, donde no tendremos que luchar contra nuestro propio yo, contra nuestros deseos e inclinaciones,
no lo piensan dos veces. En segundo lugar, los falsos profetas son un instrumento de castigo en las manos de Dios contra aquellos que rechazan deliberadamente la verdad del Evangelio. Los falsos profetas son un instrumento de castigo en las manos de Dios contra todos aquellos que rechazan deliberadamente la verdad del Evangelio. Segunda Tesalónica, capítulo 2, versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El rey Acab no podía soportar las palabras del profeta Elías ni del profeta Micaías. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos le profetizaba lo que él quería oír. No amaba la verdad de Dios, Acab, y finalmente murió por prestar oído a la voz de los falsos profetas. Alguien dijo con sobrada razón que el que no cree en Dios, en el Dios que se nos revela en las Escrituras, el que no cree en ese Dios es capaz de creer cualquier cosa. Eso es parte del juicio de Dios. Oh, mi amigo que me escuchas, quiera Dios que esa no sea tu historia. Yo no te pido que me creas a mí, no. Lo que te pido es que busques de todo corazón la verdad revelada por Dios en su palabra, la verdad del Evangelio de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque nunca ha habido nadie que haya buscado de corazón y se haya quedado sin encontrar. ¿Deseas tú realmente conocer la verdad de Dios para hacer la voluntad de Dios? ¿O en verdad le temes a la verdad porque sabes en el fondo que no deseas doblegarte ante ella? He ahí la causa primaria por la que muchos quedan a expensas del error. No aman la verdad, sencillamente prefieren ignorarla para no enfrentarse a ella. Quiera Dios, repito, quiera Dios que esa no sea tu historia, que no sea la historia de ninguno de los que me han escuchado hoy. Mi amigo, es preferible cojear en el camino de la verdad que correr en las sendas del error. Que Dios nos ampare.